Cordial saludo. En el presente video vamos a presentar el proyecto que hemos desarrollado a través del curso de estática y resistencia de materiales. Lo que hicimos fue diseñar una cubierta y unas cerchas calculando todas las fuerzas que actúan en esta. Entonces este trabajo se dividió en tres partes. Entonces la primera parte, el trabajo consistía en dibujar la cercha nombrando los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y con el acotado correspondiente, es decir, las longitudes de las barras y los ángulos. Y la segunda parte era hacer la evaluación de las cargas externas que soporta la estructura de acuerdo con el procedimiento indicado en el video de ejemplo. Finalmente debíamos dibujar la cercha con las fuerzas externas aplicadas en cada uno de los nodos. Entonces, para nuestro grupo nos correspondió una cercha tipo Pratt. Aquí vemos el diseño y vemos pues los nodos, cada nodo nombrado con letra mayúscula como indica el ejercicio. Entonces, las otras especificaciones físicas que teníamos para el diseño eran: el área a cubrir correspondía a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados. Se construirán con un perfil de acero estructural A36 en ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Entonces también tenemos que la longitud de la cuerda inferior es de 9 metros. La cuerda inferior es la distancia que hay entre A y G, pasando por L, K, J y H. Y tenemos la longitud de la cuerda superior, que es la longitud de la cuerda inferior sobre el coseno del ángulo, y eso nos da una longitud de 10.392 metros. Entonces esta longitud de la cuerda superior es la que va de A a G, pasando por B, C, D, E, F y finalmente G. Para calcular el número de cerchas, entonces tenemos que dividir el área, que son 18 metros, entre 3 metros, que es la separación entre cada una de las cerchas, más 1. Entonces el número de cerchas que vamos a tener son 7. Para la finalidad del ejercicio nos procuraban que la velocidad del viento que vamos a calcular iba a ser de 10 metros por segundo. Y finalmente calculamos el área de influencia de las fuerzas que van a actuar sobre la cercha. Eso lo hacemos multiplicando la longitud de la cuerda superior por 3 metros, que es el área de la cercha, y eso nos da un área de influencia de 31.178 metros cuadrados. Bueno, ahora pasamos a calcular, como nos dice el ejercicio, las longitudes de las barras y los ángulos. Bueno, entonces tenemos que calcular cada una de las longitudes. Entonces, entre A y B, entre B y C, C y D, D y E y F, F y G, el resultado es 1.73, el resultado que sale de dividir la longitud de la cuerda superior entre cada una de las 6 partes, que pues como vemos son iguales cada una. La distancia entre las barras inferiores la hallamos entre la división entre la longitud de la cuerda inferior y el número de barras. Entonces son 9 metros de la longitud de la cuerda inferior entre 6 barras, eso nos da 1.5. Y el resto, las barras internas, las hallamos pues a través de trigonometría. Entonces, por ejemplo, BL lo hallamos multiplicando 1.5, que es el valor de entre A y L, que ya lo conocíamos anteriormente, por la tangente del ángulo 30, y eso nos da como resultado 0.87. Y así con cada uno de las barras. Igual utilizamos el teorema de Pitágoras para el cálculo de algunas otras. Entonces lo que hacíamos era que con datos conocidos pues terminábamos calculando las barras restantes. Eso nos da un total de 37.76 metros de longitud de todas las barras. Entonces este dato es importante, esos 37.76 metros, porque finalmente va a ser la cantidad de material de acero que tendremos que utilizar. Entonces nos referimos al libro guía
en el apéndice C podemos encontrar la clase de acero que nos decían. Entonces este es un acero A36 L64 por 64 por 9.5. El libro guía nos dice que el peso es de 8.7 kilogramos por metro, pero recordemos que como es doble, entonces tenemos que multiplicarlo por 2 para hallar el valor real que vamos a utilizar. Entonces como lo vemos acá, es 17.4 kilogramos por metro. La cubierta, bueno, ahí ya tenemos la mayoría de los cálculos que nos piden en la parte 1. Ahora vamos a calcular que para la cubierta se usarán tejas Eternit número 5. Para cada pendiente se requieren cubrir los 5.2 metros de longitud de la cuerda superior más 0.32 de voladizo, es decir, 4 tejas. Y para cubrir los 3 metros de influencia de la teja de la cercha se requieren 3.43 tejas, para un total de 27.44 tejas, cada una con un peso de 14.75 kilogramos. Bueno, ahora vamos a ver las correas de celosía. Ya que tendremos 4 tejas, necesitaremos 5 correas de celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas para cada pendiente sería el número de tejas más 1. Por esta razón serán 5 y lo multiplicamos por 2 para conocer el total, que es de 10. Y para conocer la longitud total que necesitamos, lo multiplicamos por 3 metros, que es el área de la cercha, para un total de 30 metros de correa por cada cercha. Ahora vamos a ver las cargas vivas. Entonces se calculan multiplicando el peso promedio de una persona por metro cuadrado por el área de influencia por la gravedad. Entonces vemos que el peso promedio de una persona pues son 70 kilogramos, el área de influencia 31.178 metros cuadrados y la gravedad desde 9.81 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da un total de 21.409.93 newtons. Vamos a calcular las cargas muertas que actúan sobre la cercha. Entonces el peso de los ángulos, como ya habíamos hablado, entonces tenemos que el total de las barras nos da un total de 37.76 metros por el peso por kilogramo de cada uno de los del acero, por metro, y lo multiplicamos finalmente por la aceleración de la gravedad. Eso nos da 6.445.4 newtons. Bueno, ahora calculamos el peso de las correas. Entonces como ya hemos calculado, aquí vemos que para un total de el total de las correas son 30 metros. Entonces lo multiplicamos por 5 kilogramos que pesan, y lo mismo por la aceleración de la gravedad, nos da 1471.5 newtons. Ahora el peso de las tejas. Entonces multiplicamos el número de tejas por el peso por la aceleración de la gravedad y nos da el resultado, que son 3.970.5 newtons para nuestro caso. Ahora, las cargas del viento. Eso lo llamamos multiplicando PD por AC, donde PD es la presión dinámica del viento y AC es el área de influencia. Encontramos acá que P es la densidad del aire y V es la velocidad del aire. Entonces esto nos da un resultado, la carga del viento sería 1870.68 newtons. Al aplicar esta fórmula, entonces encontramos acá que este es el resultado. Las cargas muertas, entonces sumamos todas estas cargas muertas con la suma aritmética y nos da 13.758.08 newtons, y la carga total, que serían las cargas vivas más las cargas muertas, nos da un total de 35.168 newtons, lo que equivale a 36 kilonewtons. Ese es el total de la carga que soportaría nuestra cercha. Entonces ahora vamos a calcular cómo se dividen esas cargas en cada uno de los nodos de la cercha. Entonces tenemos los 36 kilonewtons, que son las cargas, y lo dividimos entre el número de cerchas menos 1, y eso nos da igual a 6 kilonewtons. Entonces en cada uno de los nodos centrales se aplica una carga de 6 kilonewtons, y el nodo más débil, que son los extremos, se aplica la mitad de la carga, entonces 3 kilonewtons. Eso nos daría el total de las cargas.